Bienvenidos a la sección número 4 de la materia La misión de la Iglesia. Continuamos intentando contestar la pregunta, ¿para qué existe la Iglesia? Miremos el principio de selección aplicado por el apóstol Pablo. Este mismo principio de selección está claramente expuesto y aplicado por el apóstol Pablo en su ministerio. En 2 Timoteo 2:2 leemos: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Captamos aquí, hermanos y amigos queridos, el principio de selección. Lo que has oído de mí, Pablo, ante muchos testigos, esto encarga, hablándole a Timoteo, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros a la vez. Veamos el principio aplicado. Pablo seleccionó a Timoteo. Timoteo debe seleccionar a hombres fieles. Estos hombres fieles deben ser idóneos para seleccionar y enseñar también a otros. ¿Podemos verlo? Ahora, surge aquí una pregunta muy importante. ¿Cómo hallar hombres y mujeres fieles? Porque la indicación es, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Continuamos en el principio de selección. No dice el apóstol Pablo, esto encarga a todos. No, a hombres fieles. ¿Cómo hallar hombres y mujeres fieles? El hacer una selección equivocada equivale a someterse uno a un ministerio infructífero, sin recompensa y muy desalentador. Por eso, la selección debe estar basada en características básicas del seleccionado. Por así decirlo, el principio de la selección se mueve dentro de la ley de la reciprocidad. Es decir, el principio de la selección implica una relación recíproca. Las características del seleccionado son las que le colocan en una posición apta para ser seleccionado y luego él seleccionar a otros. Dicho de otra forma, el seleccionado debe contar con algunas características indispensables. De otra manera, no habrá fruto para el reino de Dios. El apóstol describe a estas personas a seleccionar como hombres fieles. Así, un importante criterio para seleccionar consiste en hallar hombres y mujeres fieles para trabajar con ellos. ¿Cómo hallar hombres fieles? Es difícil hallar hombres fieles. Proverbios 26 dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Los hombres fieles son muy valiosos. Proverbios 25:13 dice, como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían. Hay criterios objetivos que uno puede utilizar para determinar cuáles son los hombres fieles. La Biblia identifica varios criterios que deben ayudarnos a determinar a los candidatos fieles para el adiestramiento del discipulado. Criterios para saber cuáles son los hombres fieles. ¿En qué basarnos para escoger hombres fieles? Número 1. Los que tienen hambre de la palabra de Dios. Los que tienen hambre de la palabra de Dios. En primer lugar, debemos buscar aquellas personas que tienen hambre real de la palabra de Dios. Esta condición usualmente revela un deseo de crecimiento y de mejorar el conocimiento de Dios. Ahora bien, es muy importante entender que esa sed, esa hambre de la palabra de Dios va relacionada con un sometimiento a la autoridad de esa palabra. Esto debe tenerlo muy en cuenta el que hace discípulos,
porque hay muchas personas que expresan tener hambre de la palabra de Dios, pero los guía a un propósito equivocado. En otros, adquirir conocimiento se da, y en algunas de estas personas también, con el deseo de saber más, simplemente por recibir información, para no ser ignorante, pues, o conocer de las enseñanzas para aplicárselo a otro, conocer para atacar a otros que creen distinto, o conocer para que los demás lo elogien. En fin, hay tantas razones en las que se puede aparentar tener sed por la palabra de Dios, pero en verdad sería una sed falsa. El discipulador debe ser capaz de discernir lo que motiva a ese posible discípulo a conocer. Y hasta que vea en él o en ella que su hambre por la palabra la producen los motivos correctos, que serían crecimiento espiritual personal y sometimiento a la voluntad de Dios, debería entonces discipularle. Esta hambre por la palabra de Dios, impulsada por esos dos motivos, es lo que el apóstol Pedro anhelaba ver en la iglesia. En 1 de Pedro 2:2 leemos: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, la palabra de Dios, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esa hambre fue la que experimentó Jeremías el profeta, y por eso fue seleccionado para ser portavoz de Dios. ¿Cómo la captamos en su experiencia? Jeremías 15:16. Noten lo que dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Esta era también la experiencia del salmista. Salmo 119:20. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. ¿Cómo distinguir esta hambre en la persona que veo como posible discípulo? Hay dos formas. Número uno, la forma positiva. Muy posiblemente él o ella se va a adelantar, la persona que tiene esta característica, se va a adelantar a leer o a hacer cosas no porque se le asignen, sino por su propia iniciativa. Aprender textos de memoria, leer algún libro entero de la Biblia, etcétera, sin que nadie se lo pidió. Y otras formas. Está la forma negativa. La persona no da evidencia de ser un cristiano tipo carretillo. ¿Cuál es ese? El que no camina, no se mueve, si no es empujado. Esto porque no tiene motor propio. Es dependiente del ánimo y el fervor de otros. Esa persona no cuenta con las condiciones para ser discipulado, por lo menos todavía. El hambre y el fervor deben ser visibles, deben ser palpables. Segundo criterio para encontrar hombres fieles: los que tienen sed de una vida santa. Un segundo criterio para descubrir hombres fieles consiste en buscar a aquellos que tienen sed de una vida santa. Esta sed generalmente se caracteriza por una tristeza a causa de los pecados pasados y un gozo real en la justicia. Tal persona verdaderamente desea vivir el tipo de vida que Dios quiere. Cuando una persona fiel se presenta ante Dios, su primera reacción es desmayarse a causa de su pecaminosidad. Ciertamente esta fue la respuesta de Isaías cuando tuvo la visión de Dios, de la que nos habla en el capítulo 6 de su libro. El resultado práctico de esta consternación por el pecado es un deseo de santidad. Fue así con Isaías el profeta, y entonces fue seleccionado por Dios como su portavoz. Esa vida santa era también el deseo del salmista. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un estudiante universitario en una ocasión expresó que quería ser tan santo como malo había sido antes. Eso es sed de una vida santa.
Un tercer criterio para hallar hombres fieles: los que desean tener un mayor conocimiento de Dios. El tercer criterio para descubrir a los hombres fieles consiste en buscar a aquellos que desean conocer mejor a Dios. Esas personas se caracterizan por manifestar un hambre por recuperar la relación que el hombre perdió en la caída, que experimentalmente solo ha recuperado en forma parcial. Esta hambre se evidencia en un deseo profundo de meditar en Dios, tal como se revela en la naturaleza y en su palabra, y en la persona de Jesucristo, por supuesto. Aunque este criterio es menos tangible, más difícil de ver, en términos de medidas objetivas, aún así es importante. Algunos pasajes bíblicos en esta dirección. Salmo 42, 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Salmo 119, 25. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Ese era, el 63.1, Salmo 63.1. El 119.25 dice, tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Podemos ver por qué fue seleccionado David para ser un portavoz de Dios. Él anhelaba un mayor conocimiento de Dios. Criterio número 4, para hallar hombres fieles: los que manifiestan un básico sometimiento al señorío de Cristo. Este es fundamental, hermanos y hermanas, queridos y queridas. Para descubrir a los hombres fieles a los cuales poder discipular, uno tiene que buscar en ellos un básico sometimiento al señorío de Cristo. Tal sometimiento o sumisión al señorío de Cristo se pone en evidencia de dos maneras. La primera sería una disposición de ser obediente a todo lo que Dios ordena en su palabra. Esto significa que no se selecciona, no se elige qué es lo que se ha de obedecer, sino que más bien se esfuerza el individuo que está siendo o es candidato a ser discipulado por llegar a ser obediente en todos los aspectos de la vida a los cuales se refiere la palabra de Dios. Es decir, esa persona no pregunta si debe ser obediente, sino cómo ser obediente. El segundo aspecto de la sumisión al señorío de Cristo, o cómo se manifiesta esa característica, es en una disposición a permitirle a Dios que nos dirija a la perfecta voluntad de Él para nuestras vidas. Esto envuelve las mayores decisiones, como la vocación de la vida, la elección del cónyuge, las decisiones de la vida a las que tenemos que enfrentarnos cotidianamente. Textos que nos orientan respecto a lo que debe regir al que está siendo o va a ser discipulado en esta dirección. Deuteronomio 6:5 dice, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro espíritu, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta característica del que se perfila como futuro discípulo, me refiero a la de manifestar un básico sometimiento al señorío de Cristo, se descubre en la actitud de ese futuro discípulo ante las instrucciones de formación espiritual proveídas por el futuro discipulador. O sea que, para que en este aspecto el plan del discipulado funcione, cumpla su propósito, debe tenerse completamente clara la relación en la que se basa el discipulado. ¿Cuál es esa relación? La relación maestro-alumno. Sin esa relación definida,
claramente entendida y aceptada, no puede existir el plan del discipulado. Este punto es fundamental. De ahí que requiera que le dediquemos el tiempo necesario en este estudio. Algunos aspectos a tomar en cuenta en este particular. De la relación maestro-alumno se desprenden algunas leyes que han de ser conocidas, aceptadas y respetadas a fin de que el propósito del discipulado se cumpla. Algunos de esos principios son los siguientes. Número 1. Un discipulador, varios discípulos. Repito, un discipulador, varios discípulos. El principio explicado. Un discipulador puede tener varios discípulos, pero un discípulo no puede tener varios discipuladores. El principio ejemplificado en Jesús como discipulador. Algunos ejemplos. Mateo 8:21. Otro de sus discípulos. Varios discípulos, un solo discipulador. Mateo 8:23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Marcos 2:15. Y se levantó Jesús y le siguió Jairo con sus discípulos. Jairo y los discípulos de Cristo. Y otra vez se menciona sus discípulos al final. Este principio no es nuevo. Está basado en el Antiguo Testamento, en la selección de los integrantes del ministerio de la música. En Primera de Crónicas 25, 7 y 8, dice, y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288 y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Juan 9, 28, hablando del Nuevo Testamento, y le injuriaron al ciego sanado, y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. ¿Captamos el principio? Un maestro, varios discípulos. Un discipulador puede tener varios discípulos, pero un discípulo no puede tener varios discipuladores. Otros ejemplos del Nuevo Testamento. Los discípulos de Juan el Bautista eran discípulos de él. Marcos 2:18, Mateo 9:14, Marcos 6:28 y 29. Los discípulos de los fariseos, Lucas 5:33, Mateo 22:16. Los discípulos de Juan luego se convirtieron en discípulos de Jesús cuando éste les fue presentado por Juan, según Juan 1:35 al 39. Pero ahora eran discípulos de Jesús. Volviendo a nuestro punto, un discipulador, varios discípulos, o lo que es lo mismo, varios discípulos, un solo discipulador. Mientras Jesús ejerció su ministerio, no envió a sus discípulos a hacer discípulos. ¿Han captado eso? Sino que se dedicó a hacer a ellos discípulos. Ya convertidos en discípulos suyos y habiendo él de partir al Padre, entonces y no antes los envió a ser discípulos. Es que mientras él fuera el discipulador, no podía haber a la vez otros discipuladores. Varios discípulos, un discipulador. Es decir, un discípulo solo tiene un discipulador a la vez. Puede cambiar de discipulador. Lo que no puede hacer es tener dos discipuladores al mismo tiempo. Ahora bien, hay un discipulador supremo, nuestro Señor, y hay discipuladores subalternos, inferiores, debajo de Él, en el contexto de rango, autoridad. Ese tipo de discipuladores eran los 11, y todos los que junto con ellos estaban cuando recibieron la gran comisión registrada en Mateo 28, 16 al 20. Y todos los representados por ellos en la iglesia cristiana. En el mismo principio de un solo discipulador, varios discípulos, está implicado un elemento clave que podemos llamar autoridad única, la del discipulador. En el concepto bíblico del discipulado,
Ese elemento es clave. Hay una autoridad suprema, incuestionable. Sin la aceptación o reconocimiento de esa autoridad no puede darse el discipulado. Nos referimos a la autoridad de Jesús como el discipulador supremo. En él está la autoridad máxima. En palabras de Elena de White, los que son discípulos de Cristo tomarán la obra donde Él la dejó y la harán avanzar en su nombre. No imitarán las palabras, el espíritu ni las prácticas de nadie, sino de Cristo. Sus ojos estarán sobre el capitán de su salvación. Su voluntad es la ley de ellos, y a medida que avancen verán cada vez más claramente el rostro de Cristo, su carácter, su gloria. Otra declaración de ella: en la iglesia cristiana hubo hombres que fueron verdaderos discípulos de Cristo. Se reunían a menudo en los lugares donde habrían de ofrecerse oraciones. Trabajaban solamente para hacer avanzar los principios que llevaban la impronta del cielo. Primeramente hablaban con Dios a fin de asegurarse qué espíritu era el que los impulsaba, y luego examinaban estrecha y críticamente cada punto, cada método, cada principio a la luz que reflejaba el sol de justicia. No aceptaban fuego extraño, tomaban su fuego del altar divino. Para ellos los principios santos y justos eran sagrados, y cultivándolos se mantenían sin mancha en el mundo. Otro principio que se desprende de la relación maestro-alumno y muy relacionado a la vez con el anterior, autoridad única, es el principio ley-discípulo. Ley-discípulo. Se nos fue el tiempo, continuamos en la próxima ocasión.